Agosto del 2020. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando ya a este informe semanal. Queremos pedirles mil disculpas por esta semana. Hemos retrasado una media hora al análisis, pues teníamos el compromiso con los compañeros, especialmente del Comité de Víctimas, de familiares de las víctimas de octubre. Ellos tenían una entrevista, un diálogo con Atilio Borón y nosotros pues obviamente les dimos el espacio. Pero ya entrando en materia, le queremos dar la más cordial bienvenida al doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a tratar algunos temas. Doctor, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Muchas gracias por la invitación y es absolutamente justificado que a esa gente se le dé espacio, porque esa es la gente que realmente puso el pecho a las balas y estuvo en los momentos difíciles de lo que fue octubre. Y yo encantado más bien que ese espacio se lo hayan cedido unos pocos minutos. Y no tengo ningún problema porque además tenemos todo el tiempo suficiente como para poder hablar de los temas que más le atañen y le preocupan a la ciudadanía. Así es que siempre a las órdenes y aquí estamos. Bueno, doctor, comencemos con temas primero electorales, ¿no? El tema del Movimiento Compromiso Social, si bien es cierto, el Tribunal Contencioso ha dicho que deja sin efecto lo dicho por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral hace una apelación. ¿Esto qué significa, doctor? Muy buen, y comencemos con ese tema. A ver, yo le llamaría a este problema, le llamaría el culebrón del Consejo Nacional Electoral o el culebrón de la Función Nacional Electoral, que sería mucho más acorde. O sea, si alguien quiso armar realmente un desmadre en términos de lo que está pasando en el país con estos cuatro movimientos, ni pagándoles un honorario para que hagan lo que hicieron, nos hubiera hecho. Pero hagamos una pequeña historia rapidito para que el Ujú. pueblo entienda. Primero aparece en escena el Contralor General del Estado y se le ocurrió que él podría, por sí ante sí, disponer la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral y la eliminación de los cuatro partidos, de los cuatro movimientos políticos, lo cual es una interferencia grosera en la función electoral. Porque tienen que entender un tema que no, yo he visto los fallos y ninguno me convence, porque el tema es que hay que definir exactamente cuáles son las competencias del Contralor General del Estado. El Contralor General del Estado tiene su competencia como juez de cuentas en vigilar el uso de los recursos públicos y para contar, no más de eso, que lo puede hacer de dos maneras, directamente en el plano de la contratación, realizando un proceso de contratación y de ejecución de los contratos, y también lo puede hacer algo que le volvieron a dar esa facultad en el 2019 la actual Corte Constitucional del Ecuador, que le dieron nuevamente la facultad de que examine gestión. Pero gestión, pues no es examine todo, pues gestión en función de los recursos públicos. O sea, no es que, voy a poner un ejemplo que creo que ya lo puse, pero lo puedo poner, volver a poner. Es más o menos como que mañana el Contralor se le ocurra analizar cómo es que el Consejo Nacional de la Judicatura hizo la evaluación de a quienes de los miembros de la Corte Nacional de Justicia iba a sacar, a destituir a sacarlos de la nómina. Y, y de pronto viene el Contralor General del Estado, puede hacerlo y decir, con ese razonamiento, me metí a ver ese proceso y creo que no fue bien hecho, así es que le destituye a la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura y a los cuatro miembros más. Está haciendo la evaluación de gestión también, pero no tiene esa facultad. Tiene que siempre la gestión del Contralor o el análisis de la contratación tiene que estar en función del uso de los recursos públicos. Que no exista perjuicio en los recursos públicos, no más de eso. Entonces manda el tema. Reacciona el Consejo Nacional Electoral oponiéndose con, como gato panza arriba y dijo, aquí no entran.
y esto no lo vamos a permitir. En medio de eso, y cuando se veía de que más bien ellos iban a tomar una posición dura, porque incluso estaban ya insistiendo en su tesis de pedir al Tribunal Contencioso Electoral la destitución más bien del Contralor General del Estado, en donde ya hay precedentes. Pues en el 2007 se destituyó a 57 diputados, que es mucho más que un Contralor General, por interferir en un proceso electoral. Doctor, y ahí le quiero interrumpir un ratito porque hay un constitucionalista que dice que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral están entrando en el campo del incumplimiento de una recomendación vinculante de Contraloría, pudiendo también ser destituidos de acuerdo, según este constitucionalista dice al artículo 48 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. No, casi, quieres, te adivino quién será. Es Mm, una persona de apellido de nombre Ismael, entiendo. sí, sí, el mismo. Ahí está. O sea, él se presta para cualquier cosa que la dice y el comercio le da toda la tribuna para que diga. O sea, cuando tú ya escuchas un despropósito, vas directamente a ver quién lo dijo, pues ya ahí aparece esta persona. Entonces, no tiene una debida ubicación en el análisis jurídico, ni constitucional, pues, ni legal. O sea, no es que la ley orgánica de la Contraloría General del Estado prevalece, pues, sobre, en este caso, el Código de la Democracia, porque esa es la gran discusión. O Ujú. sea, ¿quién tiene competencia? Incluso, ¿se puede aplicar el Código Orgánico Administrativo por sobre el Código de la Democracia? El código específico, pues el que regula el tema electoral es el Código de la Democracia. Este no es un tema administrativo per se, es un tema de función electoral, artículo 327 del Código de la Democracia, que establece competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral sobre quitar la inscripción a determinados partidos o movimientos políticos. Eso no lo puede quitar nadie. Es una competencia del Consejo Nacional Electoral. No es un tema de que, estoy poniendo el mismo ejemplo, pues, Ujú. César, que bajo el mismo razonamiento de este constitucionalista, puede perfectamente entrar y destituir al Consejo Nacional de la Judicatura, porque según él se le puede ocurrir que estuvo mal hecha la evaluación de los jueces, que yo sé que estuvo mal hecha, porque no lo preveía ese tipo de evaluación, porque estaban haciendo intromisión en la justicia, porque utilizaron una comisión de fuera del Consejo Nacional de la Judicatura, lo cual en derecho público se hace exactamente lo que está escrito. No se puede interpretar, la ley no tiene un carácter de interpretación extensiva. Y peor en un país donde prevalece el derecho positivo. Entonces, de pronto, ese tipo de razonamiento no viene al caso. Pero en medio de todo esto, un día domingo de la semana antepasada, de pronto aparece que el Consejo Nacional Electoral se viran a 180 grados y deciden aceptar el pronunciamiento del Contralor General del Estado. Y lo que ellos dicen, vamos a actuar con debido proceso y trasladan el tema para que contesten los partidos, los movimientos políticos que estaban inmersos en este problema. Lo cual era una tomadura del pelo, porque vamos a partir de un supuesto no consentido. Supuesto no consentido, no estoy afirmando eso. Pero vamos a poner de ejemplo de que existe razón en el tema de que las firmas no correspondían y que el número de firmas de esa manera no cumplían con la normativa. ¿Quién falló? Pues no los movimientos que presentaron, sino el Consejo Nacional Electoral que aprobó, en el hipotético caso que eso hubiera sido. Entonces no puede el Consejo Nacional Electoral correr traslado a los miembros, a los partidos, a los movimientos políticos, para que contesten. ¿Contesten qué? Pues ellos son los que tienen que contestar si hicieron en su debido momento una debida evaluación de las firmas que presentaron. Pero además, ya estando en el año electoral, eso no cabe y además el Contralor no tiene competencia para meter las narices en este tema. El tema es clarísimo. Yo no me pierdo, César, porque pese a que en la parte política, pues tú sabes que hay una cantidad de dimes y diretes y contradicciones. A mí no me pesa decir que debe permitírseles la participación a estos movimientos, porque eso es ser equilibrado en el análisis. Yo no puedo por odios o por antipatías o simpatías o porque hoy ya no me gusta tal o cual cosa, decir, no, mejor que lo saquen y está bien que el tribunal
algún miembro del Tribunal Contencioso Electoral los elimine. Esto no tiene sentido. O sea, hay que analizar los temas siempre desde lo más importante a lo menos importante. Y lo más importante es que hay una intromisión en la función electoral, que mañana el Contralor se le puede ocurrir hacer una intromisión al mismo presidente de la República porque dice que un decreto fue mal elaborado y lo destituye, según lo que dice ese constitucionalista. Claro. Entonces no hay tal. O sea, él tiene un ámbito restringido, porque un funcionario público no puede hacer ni menos ni más de las competencias que le son asignadas en la Constitución y en la ley, y eso lo dice la misma Constitución. Ahora, aparece pues, el Consejo Nacional Electoral y de pronto y se vira de una manera absolutamente inentendible, porque incluso traslada este tema a los movimientos. Con base en esto, estos movimientos se mueven y presentan un recurso que por sorteo le corresponde a conocerlo inicialmente a Fernando Muñoz. Y obviamente acepta el recurso que le presentan, y de esa manera cuestiona incluso la medida cautelar impuesta por el Consejo Nacional Electoral diciendo que no es expresa, clara, completa, legítima y lógica. Y ante esto los deja sin piso a los cuatro movimientos. Los deja sin piso a los cuatro movimientos. Se quedan absolutamente en el aire. Y obviamente la gente sale a festejar, no, ya ganamos, ya estamos muy bien, y ahora sí ya podemos participar y ha triunfado no sé qué y no sé cuánto. Pero nunca hay que festejar pues, hasta el último, siempre hay que guardar un poco de prudencia, porque casi a día seguido, 2 días después, el otro miembro del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, inadmite el recurso planteado respecto del mismo tema por el movimiento Podemos de Paul Carrasco. Y se da un empate, el uno dice que no, el otro dice que sí. Y ahí se arma el lío. Pero viene un tema que el día de ayer la vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Patricia Guaycha, que es además la vicepresidenta, el tercer miembro del Consejo Nacional del Tribunal Contencioso Electoral, no admite el recurso que presenta Libertades Pueblo. Y entonces, con esta cuestión, el tema se vuelve otra vez un problema, porque al no admitir este recurso, otra vez vuelven los movimientos a tener un 2-1 en contra. Porque el razonamiento de Libertades Pueblo es de que se pretende imponer una sanción no contemplada en el Código de la Democracia. Entonces, en este momento están 2-1. Y esto va a tener que ir al Pleno del Consejo, del Tribunal Contencioso Electoral. No hay otro remedio. Van a tener que ir al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué? Porque se necesita un pronunciamiento dirimente. Y en ese sentido, o de más que dirimente, el Pleno debe dirimir en función de la votación, un 3-2, salvo que alguien se excuse y entonces tendrá el presidente el voto dirimente. Pero en concreto, el tema está 2-1 en contra de los movimientos en este momento. Y tendrá que ir al Pleno. Por ahí se oye, se escucha que el tema para lavarse las manos, o sea, está bien lavarse las manos, pero por el tema del COVID, pues, César, pero no por el tema del tema electoral. Entonces, para lavarse las manos comienza a escucharse que como que quieren llevarlo al tema de la Corte Constitucional. Pero es que este no es un tema constitucional, es un tema legal. Y si realmente alguien tendría que dirimir este tema, es la Asamblea Nacional, porque es la que interpreta la ley. La Constitución es interpretada por la Corte Constitucional. Entonces, ahí viene el problema, que quieren llevarlo a la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional, además, es una Corte Constitucional que deja mucho que desear en sus pronunciamientos, que a todo el mundo, por lo menos a los constitucionalistas serios, les cuesta trabajo entender lo que en determinado momento hacen, menos a esos constitucionalistas que son comensales del diario El Comercio, que siempre están ahí hablando. Entonces, en este momento la situación está muy grave porque ellos ya están festejando, ya hicieron una reunión ayer, UNES, por ejemplo, se reunieron con este señor Bolívar Armijos, que me puse a averiguar de él porque pensé que era otra persona, porque hay homónimos, a veces hay una persona que se llama de la misma manera, como hay el juez Carlos Vera y hay el periodista Carlos Vera, entonces dije, de pronto otra Y el persona. árbitro, Claro, y el árbitro, o sea, juez asambleísta ahora. sí, de fútbol, el árbitro.
Y entonces me pongo a ver, como había también Carlos Morales y había también el periodista deportivo Carlos Carlos Morales. Morales. Entonces yo dije, debe ser otro Bolívar Armijos. Y me pongo a verlo y digo, no, no puede ser. Porque Bolívar Armijos, el que estuvo ayer reunido al lado de Eduardo Franco Lori y de Vanessa Freire en UNES, más o menos festejando que ya estaban otra vez acreditados y habilitados, es una persona que hizo un movimiento enorme en favor del 7 veces sí, pues, César. Claro, Entonces, cuando me pongo a verle bien, bien, ya revisar en el Internet, entonces uno dice, yo ya no los termino de entender, porque también Vanessa Freire estuvo con el 7 veces sí, que es donde se tuvieron que ir a arrimar al movimiento Fuerza de Compromiso Social. Entonces, ya no se va a entender mucho esto, porque es casi como que ha sido un chiste entonces votar o hacer campaña por el 7 veces sí. Ha sido algo normal. O sea, que den semejante golpe a la democracia y que con ese golpe se hayan captado los órganos de control y las funciones del Estado. O sea, ha sido una cosa como igual lo tienen allí a Ramiro Aguilar, pues que Ramiro Aguilar lo dijo de manera expresa en sus declaraciones, por si acaso a Plan B, donde lo dijo de manera absolutamente clara, que, que primero él estuvo en la campaña con Dalo Bucarán por el 7 veces sí. Él estuvo en la campaña. Y luego es una de las personas que planteó, porque él es uno de los creadores de esta idea de plantear la consulta popular para resolver el tema del 7 veces sí, para plantear el 7 veces sí. Él es el que plantea el tema del 7 veces sí, Ramiro Aguilar. Y entonces uno dice, incluso lo dice, tienen que llamar a la consulta. Y voy a leer lo que dijo. Primero que él no creía que iba a ganar Moreno, porque esta declaración la hace el 20 de marzo del 2017, pocos días antes de las elecciones del 2 de abril. Y dice, supongamos que Lazo gana las elecciones del 2 de abril. Él se queda con un modelo institucional tomado por el correísmo. ¿Es castellano o no lo que estoy hablando, sí, 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 está César? clarísimo. Y él se queda con un modelo institucional tomado por el correísmo. Alianza País tiene el control del Consejo de Participación Ciudadana, de la Fiscalía, de la Contraloría, de las Superintendencias, de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de la Judicatura. El presidente, dice Ramiro Aguilar, va a ser rehén de un aparato institucional que nunca fue pensado para ser aparato del Estado, sino para ser el brazo burocrático e institucional de un partido político. Tiene que desmontarse esto para regresar a la vida republicana normal, y para eso hay que llamar a una consulta, que debe haber una transición hacia la institucionalidad y la democracia. Y ahora es como, como está el libro de paz abierto, es una de las primeras contrataciones de UNES. Entonces, yo ya no los termino de entender. Yo he hecho todo tipo de esfuerzos por entenderlos. Pero además, en la misma declaración, que esto para que la ciudadanía lo vea, porque de pronto hay más de una persona que puede estar pensando que estoy inventando. Es fácil que lo vean. Vayan al internet, pongan Plan B, declaraciones de Ramiro Aguilar, 20 de marzo del 2017, y le sale todas las declaraciones. E incluso en esa declaración llega a decir algo que es gravísimo. Y espero que esto los quiteños oigan todo esto. Dice, lo que le hicieron a Bucarán, padre, es equivalente a lo que le hicieron Eloy Alfaro. Yo nunca había pensado que una persona lo podía comparar a Abdalá Bucarán con Eloy Alfaro. Yo creo que ni el más recalcitrante, conservador, enemigo de Eloy Alfaro lo pudiera haber comparado a Abdalá Bucarán con Eloy Alfaro. Y luego dice algo que espero que la gente le quede en la memoria lo que estoy diciendo. La diferencia es que a Alfaro le hicieron puré y lo quemaron. Como los quiteños, a ver si saco un voto entre los quiteños. Como los quiteños no pudieron hacer eso con Bucarán, se dedicaron a lincharle durante 20 años y han construido un mito perverso. Vamos a ver si fue una buena adquisición, por lo menos en tema de votación. Y otro tipo de cosas más. Entonces, pero bueno, el tema era Bolívar Armijos, que de pronto veo a este señor ahí, no soy ni amigo de él. Y digo, no los termino de entender. O sea, ¿será que es la desesperación por ver si llegan o llegar a tener algún tipo de protagonismo? Pero así, o sea, así creo que pueden estar perdiendo más bien más imagen y más imagen, porque van demostrando cada vez más que no les importa la coherencia política ni ideológica de la gente, sino suma,
Suma, mañana bien otra vez lo vuelven a invitar a Nebot, como ya lo invitaron en el 2006. Yo tengo las declaraciones del 2006. Que si me permites, aguántame un segundito. Claro, sí, doctor, sigue. A ver, aquí tengo. Porque yo tengo unos archivos que creo que no tiene nadie. Cuando estaba yendo a la segunda vuelta electoral del 2006, lo visitó, Correa lo visitó a Jaime Nebot. Claro, en medio de una elección es un espaldarazo. Claro. Es un espaldarazo. Es un espaldarazo, porque el oponente era Álvaro Noboa, pues si lo recibe Nebot, como que no dice nada, está diciendo, orientando a la gente por quién votar. Pero miramos lo que dice acá abajo. Bromeó con Nebot, o sea, Correa, y le propuso que salga del Partido Social Cristiano y se una a Alianza País. Así es que aquí está, y es más, a ver, lo voy a dar la fecha. El Comercio, 28 de octubre del 2006. Si alguien tiene dudas, aquí está. Ahí está, más cerca, a ver si se lee. No, ahí está bien, doctor. ¿Ya? Entonces, mañana de pronto, no creo que pase, pero de pronto mañana lo invitan a Nebot también. Después de toda la crítica que se hizo a Nebot por los grupos de izquierda, por su participación en el gobierno de León Febres Cordero, en la represión brutal que hubo contra el movimiento Alfaro Vive Carajo. Parece que se les olvidó, ¿no? Así parece, doctor. Entonces el tema está complicado, pero además en el tema electoral está, verás, vamos a ponerle un poco de sal al tema, un poco de condimento al tema. Están abierto el mercado de pases. Esto es exactamente igual a un mercado. Y obviamente esto es una negociación que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver ni siquiera con lo político. Entonces, se armó tal relajo que nadie pensó que lo iban a armar. ¿Por qué? Porque caben 1.000 opciones. Vamos a poner un ejemplo que yo no lo deseo. Que Fuerza Compromiso Social lo vuelan. Alternativa no tiene más que juntarse a Centro Democrático. Pero Centro Democrático, no sé si termina abriéndoles la puerta porque lo están amenazando a Jairala con los problemas que tiene incoados en la Contraloría, los exámenes que tiene, más temas de indagación penal. Entonces mañana de pronto cede a cualquier presión y mañana están ya salvando la patria y total no ha habido patria que salvar, por lo menos por ese lado. Entonces el tema está complicado, pero al momento que estos 4 movimientos se quedan sin espacio, muchos de los que no tienen espacio comenzaron a buscar por dónde moverse, pero ya tenían medio conversado con gente de estos 4 espacios, más que de los 4, de los 3. Voy a poner un ejemplo, Balda, por ejemplo, Él tenía estaba en... listo ver si con la bandera de China más el murciélago salían a hacer la campaña electoral y uno de sus con los... movimientos se le cayó. Viene el otro desmadre que es porque es un auténtico, yo nunca he visto, yo tengo algunos años de ver la política, nunca he visto lo que se está viendo. O sea, es una bronca interna en los movimientos, en los partidos políticos. No tienen una definición clara. Por ejemplo, Partido Social Cristiano. Lanzan 5 candidatos para que se pongan a balconearse, que son César Ron, Henry Clonfre, Henry Cucalón, la señora Reyes, Cristina Reyes y Luis Fernando Torres. Pero comienza a hablar todos los días consistentemente Nebot de que hay que buscar un independiente. Entonces, ¿para qué los mandan? ¿Para que busquen? ¿A que se balconeen? O sea, es una tomadura del pelo. Entonces, comienzan a ponerle una alfombra roja a Sonnenhorster. Pero Sonnenhorster comienza a ver también esa bronca y tiene miedo, pues. No le vaya a pasar lo que le pasó a Cintia Viteri y antes a Javier Neira, que los lanzaron, pero los lanzaron sin ningún tipo de apoyo, porque no funcionó el Partido Social Cristiano con el apoyo que podía darles y en la forma como podía darles. Ellos pudieron haber tenido una mejor votación,
pero un poco fue, vótenlos ahí a que hagan un bulto y sacar un número de asambleístas. Entonces, Sonnenhorner como que ya no le gusta Matantiru Tirula ir allá. Y entonces comienza a aparecer una segunda tesis. Vamos con candidatos propios. Comienza a aparecer nuevamente la tesis. O vamos con Álvaro Noboa. Pero comienza también a cuestionarse el tema, porque estaba a punto de cerrar con Álvaro Noboa, pero Álvaro Noboa hace un giro, porque también Álvaro Noboa tiene su carácter, lo cual no quiere decir que tiene una posición política firme, sino que es una persona de mucho dinero y esa gente a veces tienen carácter y dicen, no quiero, sí quiero, porque están acostumbrados a imponer. Y en este momento prácticamente han estado reunidos con el Partido Sociedad Patriótica para ver si hacen un binomio, que esto sería, pero de matarse la risa, con Lucio, Lucio Gutiérrez, Lucio Alvarito. Alvarito Lucio. ¿Qué, Y qué será entonces, de pero desesperarse bueno, del aquí poder? estamos en el Ecuador, pues, o sea, estamos en el Ecuador. Mientras eso pasa, vemos que comienza la oferta, porque es como el mercado de pases, pero un mercado de pases diferente al del fútbol, porque hay beneficios que van quedando en la dirigencia. En el fútbol es otro tipo de cosas. Y entonces vemos que, por ejemplo, les abren la puerta para candidatos que puedan optar como opciones. Voy a poner un ejemplo, Avanza. Avanza tiene 4 candidatos en este momento en carpeta para resolver esta semana. Otto Sonnenholzer, Álvaro Noboa, Isidro Romero o Galo Cabanilla. Pero Galo Cabanilla ya estaba yendo por otro lado. Y Sonnenholzer no creo que quiera ir con ellos, sino con que ellos se sumen al apoyo. Claro. Entonces siguen estirando la alfombra roja para ver si alguien se acerca. Pero además, 4 candidatos de la costa para un partido, y yo no soy regionalista, pero para un partido de la sierra. O sea, como que ni no entienda. Creo, ya, o sea, lo de creo es cosa juzgada, porque violando todo lo habido y por haber, ya se declaró candidato, pues, Guillermo Lazo, antes de que se den las primarias. Y como en este país no funciona la norma, sino solamente cuando existe poder como para hacer que se cumpla. Entonces nadie le reclama y le dice, oye, ¿cómo es esto? Porque tú eres el candidato si ni siquiera hay las primarias. Las primarias están entre el 9 y el 26 de agosto. Pero él ya está lanzada la candidatura, pero además no solo que está lanzada la candidatura, sino que de manera grosera, abusiva, está entrando con una fuerza a todo lo que son redes sociales, internet. O sea, ve, en hoja de ruta, yo a veces he visto hoja de ruta y de pronto estás tú con propaganda de él. Sí, así me doy cuenta que en YouTube está O sea, atacando todo. se meten por todo lado, abusivamente. Y eso más bien el pueblo debe rechazar, porque eso dice de una actitud autoritaria, que eso no se debe dar. Entonces, mientras eso pasa, eh, el diario El Comercio incluso les pega, le pega una ayudadita, pues le pega una ayudadita el día de hoy a Guillermo Lazo, porque cuando comenta esto de las candidaturas, mira lo que pone, habla de todo lo que está pasando a su manera, desde luego, el diario El Comercio, pero a nadie le hace una entrevista. Entonces, habla de todos, pero de Lazo sí dicen algo para que pegue, para que llegue la gente. Entonces dice, Lazo contó a este diario. Y aquí viene pues, el tema que está de moda, pues, porque esto está de moda. Que esta elección no es de posturas ideológicas, se acabó la ideología. Otro que se le acabó la ideología como a Jaime Nebot y a otros más. Sino de quién tiene la capacidad y experiencia para sacar al país de la crisis. Él no tiene capacidad y experiencia. Él tiene una pequeñísima experiencia en el sector público y eso trabajando con Maguad. Entonces, ¿cuál es su gran experiencia en el sector público? Su gran experiencia. Experiencia como banquero, donde todo es facilísimo, que les facilitan las tasas de interés altas para que hagan fortunas. Y no colaboraron en nada con el tema de la pandemia, cuando todo el mundo les decía que deben colaborar.
Y entonces le ponen una declaración que dice, llevo 10 años recorriendo el Ecuador, pero escúchame esto, yo te juro, César, que estuve a punto de sacar un pañuelo y ponerme a llorar. O sea, me conmovió hasta las lágrimas. Llevo 10 años recorriendo el Ecuador, escuchando las angustias y anhelos de los ecuatorianos, y eso me permite representar la única tendencia, la del cambio. ¿Cuál tendencia, la del cambio? Se ha estado votando 3 años con Moreno, Se ha estado cogobernando y con el plan cogobernando, de gobierno de y, él. y está escuchando las angustias, votando gente a la calle con los votos de Creo, apoyando la ley de apoyo humanitario para precarizar la relación laboral. Que dicho sea de paso, dato de fecha de hoy, solamente entre marzo y mayo, falta junio y julio, entre marzo y mayo ya está registrado. Entre marzo y mayo, 335.413 plazas de empleo se perdieron. Ese es el país que vivimos. Y creció más o menos en un 6% el desempleo en la fuerza laboral, o sea, fue del 61 al 67%, sin tomar en cuenta lo de junio y julio, donde viene la aplicación de la ley de apoyo humanitario. Y en todo eso estuvo metido Lazo, pero le da su manito. Como que no hace nada, le da su manito El comercio. el comercio para que la gente lea y diga que no, es que este definitivamente es nuestro padre. Pues además Claro. nos va a sacar de la crisis, nos va a sacar de Y la crisis. además ahora andan cantando eso de que como él tiene plata no va a robar, entonces es un Ah, buen candidato. pero tiene plata con tasas de usura. Claro. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo se le llama al chulco? Cuando se presta al 28%, por ejemplo, en microcrédito. ¿En qué país prestan el 28%, del 19 al 28% tasas de interés? Y tasas de interés en un sistema dolarizado. O sea, perdóname, César, el pueblo tiene que ya terminar de entender lo que pasa. Pues ahí es el colmo. Ya es el colmo. Entonces, que aparezcan como salvadores quienes lo han estrangulado, quienes han estado chupándole la sangre. O sea, no puede ser. Entonces, pero es el único que está definido. Todo lo demás está absolutamente en el aire, porque todos son especulaciones y obviamente están encareciendo el mercado de pases porque como no tienen partido Isidro Romero, le acaban de quitar la inscripción Adelante Ecuador Adelante, entonces Álvaro Novoa pues el ex cuñado de Isidro Romero, está intentando también ver por dónde va, por eso que está hablando con Sociedad Patriótica, y claro, encontrando, y Sonnenhorner que se va quedando cada vez más solo, intentando, Suma ya le cerraron la puerta, o le cierran para ponerle condiciones para abrirle, porque Suma está yendo con Celi, Ujú. con Guillermo Celi, entonces el tema está complicado, el que diga que los temas están claros en materia electoral, no está claro para nadie, porque ni siquiera se sabe si todos los partidos y movimientos políticos van a estar concursando, van a estar con sus candidatos o no van a estar. Y no se sabe si va a haber elecciones, pues doctor, porque si mañana se les ocurre al señor Verde Soto que anda diciendo que no hay plata para las elecciones, nos pueden decir que se postergan al igual que en Bolivia. Pero es que ellos son capaces de hacer todo lo habido y por haber con tal de encontrar algún tipo de solución de esa naturaleza. O sea, eso es normal lo que está pasando. Es normal. O sea, es decir, que tampoco tienen que despreocuparse quienes están en compromiso social y que deben seguir en la lucha de cuidar su partido. No, ellos ya están. No sé si tú tienes un video que nos serviría de mucho, que es Ah, el importante video verlo. que usted nos ayudó compartiendo. Claro, 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 le o sea, podemos ver ahorita. sácalo para verlo. Eso se esfuerza. Más que nunca necesitamos la unión. Cualquier diferencia la discutimos al día siguiente de la victoria. Ahora unirnos No se para oye, recuperar la patria. Cualquier diferencia la discutimos al día siguiente de la no se victoria. oye, César. Está bajísimo.
eso se refuerza. Más que nunca necesitamos la unión. Cualquier diferencia la discutimos al día siguiente de la victoria. Ahora unirnos para recuperar la patria. Cualquier diferencia la discutimos al día siguiente de la victoria. El video está bajado. Sí, está con el volumen máximo, doctor, pero yo creo que sí se oyó acá en la... ¿Puedes más o menos repetir el concepto de lo que dijo? Claro, lo que dice es que primero nos unamos y que cualquier diferencia la resolvemos después de ganar las De, la- elecciones. de ganar las elecciones, lo cual es una tomadora del pelo, porque ya ganando las elecciones, después ya definitivamente tomarán decisiones. Lo que pasó pues, en el 2007. Y, y después se quedará con los que él quiera y no le importará decirles a otro tipo de personas que ya lo hizo en el 2007, que incluso los aceptó como ministros un tiempo perentorio y los sacó inmediatamente. O no nos acordamos lo que les pasó a una cantidad de gente. Entonces, quieren que primero votemos y después que voten y después que la gente Analice. recién analice si fue conveniente votar o no votar. Es una tomadura del pelo. Además, yo quiero decirte una cosa que quede claro. He visto alguna información desde el exterior, en especial de Estados Unidos, no de Europa, que dan a entender como que yo estoy ya conversando. Yo no estoy conversando con nadie. Y esto te lo quiero dejar muy en claro. Ujú. O sea, tienen que ser serios. O sea, no se tomen el nombre de la gente para hacer decir lo que no está pasando. Yo no estoy conversando con absolutamente nadie Ni en nadie le ha materia. llamado. Nadie me ha llamado, ni estoy yo ahí esperando la llamada, ni mucho menos. Pero no es que dicen, pues ya leí un par de cosas que han sacado, que ya estamos conversando, que no sé qué. Yo no estoy conversando con nadie, sigo haciendo mi opinión y estoy en lo mío. Ahora, volviendo al tema este de que tú lo topaste, verás, está creando, hay que verlo desde todo, como una moneda, tiene dos caras, hay que verle la parte positiva y la negativa. Doctor, una cosita nada más. Para aclarar un comentario que están poniendo acá. Sí, efectivamente, pero yo, por ejemplo, yo tengo que decirlo claro. Yo en muchas cosas estoy muy de acuerdo con el expresidente Correa, pero en esta declaración me parece que no. O sea, una cosa es unirse y otra cosa es que las diferencias se marquen después. Eso no estoy de acuerdo. Y es por eso que justamente queríamos comentar ese tema, porque eh, las diferencias, por ejemplo, no las supo manejar el doctor Franco Lor, por ejemplo. Él Claro, salió y cerró las puertas a todo mundo y, y ya, o sea, es también que tú tienes, es que ubiquémonos, o tú, sea, es que tú para entrar con Franco Lor tienes que acreditar haber estado a favor del 7 veces sí, fijo. Ese es el pase para poder entrar. Si tú acreditas que estuviste con 7 veces sí, entras a recuperar la patria, y si no, no entras. Pero yo les hago un llamado incluso a las bases de ellos, que este no es un tema de Augusto Tandazo, es un tema de que se hagan respetar un poco. Yo creo que llega la hora en que tienen que hacerse respetar, porque que les tomen del pelo de esa manera no tiene ningún sentido. O sea, por último, las bases son las que mandan, el mandante, así, el soberano. y cuando ya Entonces, ganemos las elecciones, si es que ganan las elecciones, ya no tendremos refinería, doctor. no, pues, o sea, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso, porque ese es el tema, pues, o sea, no quieren tocar ningún tema de fondo. Terminemos un poco con Ujú. un tema que me preocupa, porque es importante que la ciudadanía lo vea. El jefe de políticas públicas de Facebook Doctor, introdujeron una herramienta en lo que es el uso de Facebook para publicidad política, en donde se verificará la identidad del anunciante. Los administradores de fanpage que deseen pautar contenido electoral. doctor, O sea, estamos él teniendo, entra, estamos teniendo problemas con el audio. Al parecer alguien está cortando su audio. Déjeme un segundito hasta ver si cambiamos de IP un momentito.
Es típico. Listo, listo, doctor, continuemos. Ya. Entonces, dice que primero se verificará la identidad del anunciante. Para que los administradores de fanpage de que deseen pautar contenido electoral escaneen su documento de identidad en el Ecuador. Y la otra cuestión que piensan hacer desde el día de hoy Facebook es que el usuario podrá verificar quién pagó por el anuncio político, la inversión aproximada y a quiénes fue dirigida la segmentación de la publicidad. Con los nuevos requisitos de transparencia, los anuncios correrían el riesgo de ser suspendidos por Facebook. Entonces, es importante que la gente tome en cuenta, porque no tienen ningún derecho, o sea, a meterse en el tema ya personal de cada... y uno está viendo de pronto una página o alguna cosa y aparece publicidad de Lazo, que es el que más está, pero debe tener algún tipo de hackers, algún tipo de gente, pero muy, muy de primer nivel. Y eso más bien debemos verlo, diciéndole por cualquiera voto menos por vos. Y aparte de Porque eso, eso no es respetar. esto también es ya pre-campaña, pues el CNE debería estar atrás de eso. Pues. Claro, pero ya sabes quién es el avispado ahí en el Consejo Nacional Electoral. Claro. Luis Verde Soto ve esto e inmediatamente opina y dice que él ya está elaborando un borrador de reglamento de publicidad digital. ¿Creen ese reglamento hecho por él? El que planteaba el voto telemático, el que ha estado siempre viendo cómo manipula. Decirte que, por ejemplo, la Procuraduría General del Estado, con resolución que acaba de tomar, la resolución 044, está discurriendo dentro de los procedimientos administrativos que están en trámite en la Procuraduría General del Estado, lo cual quiere la judicatura está solicitando se declare la emergencia se disponga a declarar emergencia sanitaria en las unidades, tribunales y salas de justicia de la provincia de Pichincha, previsto en la ley para los procesos judiciales, lo cual tiene que hacerlo la Corte Nacional de Justicia a pedido del Consejo de la Judicatura. Entonces, pero esto de pronto, el que se tomen decisiones sobre algunos temas que es importante que se tomen ya, porque en este país siempre tenemos que estar pensando a dónde es que nos quieren llevar con este tipo de situación. Entonces, temas que hay que... El ministro, y estamos 5 de agosto, hace 3 días, el 2 de agosto, publicó el ministro de Energía que lo que dije, porque la gente, en este país estamos llenos de Santo Tomás, o sea, todo el mundo se derramó. Que la gestión privada de las refinerías Esmeraldas durará 20 años. 20 años. Y eso es lo que él dice. Porque dice en una parte, yo la digo por lo menos, que yo creo que no será menor de 20 años en mis entrevistas. Por lo menos ya lo dicen que durará 20 años. Esto puede ir más incluso. Pero están caminando con la misma velocidad en el tema de la entrega de la construcción y operación de la nueva refinería, porque quieren sacarlo al unísono. Seis meses quiere decir enero, o sea, ni siquiera antes de la primera vuelta ellos ya firmaron Esmeraldas. ¿Y qué es lo que vamos a recuperar el 24 de mayo de 2021?
internacional que han permitido que ese sistema perverso siga funcionando en el Ecuador, sistema de contratación, con el visto bueno de todos los gobiernos, el actual y el anterior, y el de más atrás y el de más atrás, porque esto viene desde el 2000. Entonces, vendrán con arbitraje internacional y lo que se firme no es cuestión que vote abajo. ¿Cómo que vote abajo? Ya está firmado. Y viene el arbitraje después. Claro, y te sacan el aire. Entonces, ¿cómo es que van a recuperar la patria? Por lo menos en el tema de las refinerías, refinación. Y que te tenga claro, les van a partir en dos la cabeza con el tema de los precios, porque van a venir precios internacionales. Pero no les dice, ahí, allá ellos verán si, cómo entienden o no este tema. Pero explicar despacito porque no quiero que la gente se me pierda. Sí, y aparte, doctor, que siguen atacándonos su audio, eh, siguen boicoteando partes del audio. Pero sigamos, doctor, despacio para ir tratando de sacar lo mejor mientras podamos. Pero eso es jugar sucio. Eh, Eso es jugar sucio. Yo siento que si tienen alguna divergencia, por ejemplo, entre Lazo y Nebot, por poner un ejemplo, no se hacen este tipo de cosas. Acá los que se dicen que son la nueva gente para construir la nueva patria, viven de esto, o sea, las bajas. O sea, atacando la libertad de expresión, que en el fondo es libertad de pensamiento. Porque ellos lo que... Pero viene el tema, que quisiera que lo entiendan, y que lo entiendan los que están haciendo estas travesuras ignorantes. País, no cómo hacer el trabajo de zapa y el trabajo sucio que están haciendo. ¿Cómo es esto? A ver, el gobierno que se va a cobrar una tarifa por cada barril procesado. Esto está en las declaraciones oficiales. Y de pronto sale el ministro y dice que no descartan pedir un anticipo. pero ¿por qué anticipo? Pero a ver, por eso mismo. Entonces, ¿cómo funcionaría pues, un anticipo en un contrato de servicio? En donde yo le pago por cada barril que me produzca. ¿Y cómo es que yo recibo un anticipo? Porque como este gobierno está muerto de hambre y no tiene dinero dentro de poquito, como ya quebró y está prácticamente con un país despedazado, entonces lo que les van a decir a la compañía, un anticipo, 1.000 millones, 2.000 millones. ¿Qué importa que venga el nuevo gobierno y se haga cargo de un problemón y que esto obviamente va a ser y después va a rebotar en los precios de los combustibles? Entonces, ¿cómo es que van a recibir un anticipo de un contrato donde se... Es inaudito. O sea, dame plata y cárgale después a la tarifa. Entonces, son préstamos disfrazados. Darle a la deuda y el destino que tiene que tener la deuda. Entonces, todavía no ha habido algún Doctor, tipo de... Sí, sí, doctor, estamos teniendo problemas con el audio. No sé si hacemos un paréntesis y tratamos de conectarnos de nuevo por, Zoom, porque, y por si acaso revise usted también el tema de su micrófono, porque usted tiene no, el micrófono de la laptop mismo, no, no es un sí, micrófono no, externo. no, no, y mi micrófono, your speaker is not working, no está trabajando, o sea, me están bloqueando.
Así le estoy viendo. Espérame un segundito. Ya, ahí trate de sacarle el bloqueo de su micrófono. Ya, No, ahí le sigue, escucho. ahí me escucha. Sí, Seguro, porque sigue con el aviso. no, sí está ahorita. Eso es Ya. lo que pasa. Eso es lo que pasa. Sí juegan de limpio. Mm, Pero viene el tema, y esto debe interesarles. Entonces viene el tema, el sablazo que se nos viene por este lado. O sea, van a pedir un anticipo por este tema, pero más allá de todo lo que he dicho sobre el tema de la refinería y de la nueva refinería que no, las doctor, divergencias que nos sí, están cortando mismo. Vamos a hacer una nueva conexión, doctor. Yo les voy a pedir a los amigos que nos están acompañando que no se desconecten. Vamos a hacer un paréntesis en la transmisión. Vamos a dejar con un intermedio, no sé si musical, algo, pero vamos a tratar de conectarnos de nuevo con el doctor en el Zoom. Doctor, yo le voy a enviar un nuevo link para que usted se conecte nuevamente con el Zoom, pero en otra dirección, porque capaz que esta ya le tienen identificado. Así que nos vamos a separar un momentito, estimados amigos, por favor no se desconecten, vamos a estar en la misma transmisión. Sin embargo, vamos a hacer un paréntesis hasta conectarnos nuevamente con el doctor. Doctor, ya le envío a su mail la nueva clave. ok. Tenía algo que ver la dirección del Zoom. Ya, entonces, para terminar este tema de la refinería, cuando recién estemos resolviendo nuestras divergencias o las divergencias que pudieran existir, y luego del triunfo además, porque si no hay el triunfo, peor será todavía. Claro. Pero ya mientras tanto ya se habrán llevado la patria en pedazos, por lo menos la refinación se la habrán llevado y eso tiene un costo enorme. No
sino en economía popular, en la economía del Estado y en economía popular. Pero lo estoy diciendo. Si la gente se anima pues a defender sus derechos. Pero para no salirnos del tema del petróleo, es para que la gente esté pendiente, que ese es un tema candente. De los contratos petroleros, de prestación de servicio a contrato de participación. Y siguen con el tema, y siguen. Entonces aquí hay que advertir varias cosas. Primero, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el 326, numeral 15 de la Constitución considera que la producción de hidrocarburos es un servicio público. Si es un servicio público, los servicios públicos se rigen por precios y tarifas. Que hicieron por ahí, incluso llegaron a dictar un reglamento, reglamentando el modelo de contrato de participación. Lo hicieron en este gobierno, que eso es violación de la norma constitucional, de las tantas violaciones que han hecho y de lo que tendremos que cobrar en algún momento. Pero no se puede entrar al contrato de participación porque el contrato de la participación está en base a una participación en la producción del área del contrato. Eso lo dice el artículo 12 de la ley de hidrocarburos. Segundo, las compañías, como han tenido un precio bajo en alguna etapa de la producción petrolera de los últimos años, entonces en un determinado momento se aplica la cláusula de carry forward, que se llama, mediante la cual el Estado se reserva un 25% del precio del hidrocarburo y que solamente si vuelve a subir el precio lo devuelve a las compañías. Esto se llama un pasivo contingente, no es una deuda propiamente dicha. Pero como están a punto de vencerse los contratos, y como yo no nací ayer, porque yo tengo algún recorrido, esto es para meter dentro de la economía del nuevo contrato todos los pasivos contingentes que suman más de $1.000 millones, y como que no dicen nada, arreglarles la vida, y de paso, porque esto es típico del Ecuador, entonces dicen es que hemos encontrado unos beneficios, y por estos beneficios que hemos encontrado, entonces hemos tenido que prorrogarles los contratos, porque necesitamos inversión y no sé qué. ¿Qué necesitamos inversión? Si son contratos que el Estado tiene que pagarles el doble de lo que le cuesta producir el mismo barril a Petroamazonas. Páguenle la mitad a Petroamazonas y Petroamazonas les va a dar el mismo barril de petróleo. Entonces están migrando para facilitar renovación de contratos, como que no dicen nada, como que no los conociéramos. Facilitar renovación de contratos que no tienen por qué renovarse, porque ellos ya amortizaron sus inversiones y es hora de que se vayan. Y segundo, para ver si dentro de la economía del nuevo contrato dejan pasar y le hacen valer los pasivos contingentes, que son riesgos que ellos asumieron y que en un determinado momento, si se termina el contrato, el Estado no les debe nada. Pero viene la tercera, que otro razonamiento. Un contrato de exploración, conforme lo dice la norma, es para exploración y explotación. Los contratos, los campos que están manejando las compañías petroleras que tienen contratos de prestación de servicios, no son contratos en donde se está haciendo exploración fundamentalmente. Allí lo que se está trabajando es métodos de recuperación secundaria para mejorar la recuperación, incrementar el factor de recobro y producir un poco más de petróleo. Pero no hay exploración. Entonces, al no haber exploración, se está desnaturalizando el utilizar un contrato que fundamentalmente es para explorar primero y luego explotar. Por eso dice la ley de hidrocarburos, dice la contratista, una vez iniciada la producción, tendrá derecho a una participación en la producción del área del contrato. O sea, una vez iniciada la producción. ¿Pero por qué? Porque antes tiene que venir la fase de exploración. Entonces, pero nos quieren meter gato por liebre y hacer una fiesta con esta renegociación, un sistema contractual que nos causó mucho dolor de cabeza antes
antes del gobierno anterior incluso. Entonces, el tema lo vengo denunciando. Ahora, lo que quiero tratar aquí es dos cosas sobre el tema de la deuda. El primero que quiero tratar es este. Porque, y de esto me encantaría pues que hablen los ex funcionarios del gobierno anterior, me refiero. Porque no los veo que hablen sobre estos temas. O si los tratan tangencialmente. El editorial del Comercio del día de ayer, 4 de agosto, dijo algo, no voy a citarlo todo el editorial, pero dijo algo que, bueno, ellos ya son así, ¿no? Ya hay que aguantarlos. Una de las mejores noticias en materia económica se alcanzó ayer. Ecuador llegó a su objetivo con el tema de la renegociación de la deuda. A ver, vamos a explicarlo despacito. El Ecuador renegocia la deuda para emitir 3 tipos de bonos del 2026 al 2040. Con esto, la deuda, que es de 17.375 millones de dólares de los bonos, cuando se ve el total de la nueva deuda que se estaría adquiriendo, se presenta lo que ellos llaman un ahorro, que hablaban de 1.540 millones de dólares, es exactamente 1.541 millones de dólares. Porque los 17.375 millones de dólares se reducen a 15.834 millones de dólares. ¿Cuál es el beneficio que se obtiene para el Ecuador? Del 9.1%, pongámosle el 9%, 9.1%, menos del 10%. Entonces, qué casualidad. El día de hoy, la prensa nacional trae la información de Argentina, que yo ya la anuncié pocos días antes. Trae la información de Argentina, en donde Argentina le dijo a los tenedores de los bonos, a los agentes, a los bancos agentes, que ellos no estaban dispuestos a darles más que 53,50 dólares por cada 100 dólares del valor nominal de cada bono. O sea, en otras palabras, que ellos aceptan renegociar siempre que se bajen al 53.5% del valor nominal. Y los acreedores hasta el día de ayer, y tras antes de ayer, más que ayer, insistían en que ellos, fíjate que ya los acreedores se bajaron los pantalones, que ok, que aceptan, pero siempre y cuando sea el 56.5%, o sea, por cada 100 dólares que se firmen nuevos papeles, pero aceptando que 100 dólares se conviertan en 56 dólares con 50 centavos. O sea, un descuento que exigían ellos del 44.5%. 43.5%. Vino la última de las pujas que se da ayer y sale la información. Y la información ya sale sobre este tema. Y respecto de esta información, llega a un acuerdo de rebajar el 100% nominal del valor de los bonos, rebajarlo al 54.8%. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, alguien tenía 100 dólares en un bono, ahora con la nueva renegociación lo canjean con un papel de 54 dólares con 80 centavos. O sea, obtuvieron un beneficio del 45.2%, una rebaja, en otras palabras, del 45.2%, que era lo que nosotros decíamos. Hay que sentarse y hacerles que rebajen capital, intereses y obviamente se difieran, se suspendan los pagos y se difieran los pagos. Entonces, Argentina acaba de alcanzar el 46.2%, mientras el Ecuador alcanzó el 9.1%, que es la quinta parte, más o menos. Entonces, fue una de las mejores noticias, como dice el Comercio, No. o sacaron mala letra. O sea, es terrible el tema. Pero además, la tasa de interés promedio que acaba de alcanzar Argentina en la renegociación de la deuda es la del 3.07%, mientras el Ecuador alcanzó la del 3%. O sea, todo más caro para el Ecuador.
¿No les da vergüenza? Claro que da vergüenza, doctor, y más vergüenza da ver un tuit del señor Michelena, Carlos Andrés Michelena, quien dice que somos referente de la dignidad por una renegociación como esta, dice, que es A referente ver, mundial. Sin embargo, la misma señora Grigonova, ¿cómo es? Grigenova de el FMI felicita a Argentina y dice que Ecuador, bueno, también le felicita, pero eh, ¿dónde está el referente con, no te referente, pues, Cristalina Georgieva claro, se llama, Cristalina Georgieva? es la directora general del Fondo Monetario Internacional. Claro, ella Pero felicita a aquí, Argentina y no al pero Ecuador. aquí, pero claro, o sea, antes ya tuve unas conversaciones con el ministro de Finanzas, o sea, hicimos el ridículo en este tema, pero además, lo que decía Jaime Roldós, una mentira repetida tantas veces se termina convirtiendo en verdad. Entonces, no, es que fue una buena renegociación y fue una buena renegociación. Miren el ejemplo Argentina, Argentina lo que obtuvo. Pero, ¿por qué? Porque Alberto, ni al ministro de Finanzas solamente, ni con consejos ad honorem, enfrentó con toda la dureza el tema. Los puso contra la pared, les digo, si quieren así, si no también. Y eso que ellos tenían la amenaza del default, de Claro. caer en default. Sin embargo, se paró duro Alberto Fernández de acá. Entonces, eso es de estos temas, César, pero no sé si tienes un agua de toronjil que te tomes antes de leerte algo, porque No, tengo sí, miedo sí, de que sí, sí tengo aquí el agüita, doctor, así que dele nomás, ya A estamos ver, curados. cuando se dé esta renegociación del Ecuador, el presidente Lenín Moreno declara lo siguiente, comillas, dejo a los próximos gobiernos la posibilidad de que se concentren en el bienestar de las siguientes generaciones sin el peso abrumador. No sé por qué se está agotando la batería. Sí, Está desconectado. yo creo que está Ya, ya ya. mucho, está desconectándose No, no, mucho. no, es que es en el paso del cable se desconectó. A ver, lo vuelvo a leer lo que dice Lenin Moreno el 3 de agosto, publicado ayer. Dejo como legado a los próximos gobiernos la posibilidad de que se concentren en el bienestar de las siguientes generaciones, sin el peso abrumador de una deuda heredada. Cumplo con el ofrecimiento de dejar a mi sucesor un país mejor que el recibido. ¿Qué tal? Ah, ¿qué se puede esperar de una persona que come arroz con huevo y le importa un bledo el país? Ya, entonces allí te voy a pedir que seas tan amable en presentarlo al cuadro que te mandé. Ya, ahí está. ¿Ya? Lo tiene, está en pantalla, ¿no es cierto? Ya, se lo está viendo clarísimo. A ver, en esto me he apoyado mucho en información de Marco Flores, que él preside uno de los foros económicos integrado por economistas, pero no de los neoliberales, sino de los que defienden el país. Y obviamente tiene una enorme experiencia en esta materia. Y mirando su información, le he adaptado a lo mío, porque es mucha la información que él tiene, y he tratado de dar algo concreto que quiero que la gente me siga, especialmente los trolls, para que aprendan algo por lo menos. 2017, el gobierno de Correa entrega con una deuda de 41.893 millones de dólares. Deuda interna, 14.997 millones de dólares y deuda externa, 26.896 millones de dólares. Clarito. ¿Qué pasa en el transcurso entre lo que recibió Moreno y lo que estamos viviendo a la fecha? Subió, se incrementó la deuda interna en 17.335 millones de dólares, ¿sí? Se incrementó la deuda externa en 41.436 millones de dólares, que tú puedes ver en la columna de la derecha. Se incrementó la deuda interna en 2.338 millones de dólares y la deuda externa en 14.540 millones de dólares. Ya.
Pero el tema es más grave cuando te lo haga ver. Por esto, la diferencia es de 16.875 millones de dólares en el incremento en el gobierno de Moreno. ¿Ya? Pero hay que sumar otras obligaciones del Estado que están contraídas en este gobierno, que son 5.805 millones de dólares, con lo cual se incrementa la diferencia en 22.680 millones de dólares. La diferencia frente al anterior gobierno. Pero si a esto le sumamos los 2.400 millones de dólares que ya están pactados recibir con los bancos de China, por el tema de la preventa petrolera, que además es increíble porque la mayoría de este crédito son de libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir libre disponibilidad? Que no van para inversión e infraestructura, sino para gasto corriente. Entonces la diferencia va a ser de la deuda a la fecha con estos 2.400 que están ya por firmar con China, va a ser que incrementaron de 41.893 millones de dólares a 66.973 millones de dólares. Con lo cual, la diferencia, y falta todavía un año de gobierno, la diferencia es 25.080 millones de dólares. ¿Te das cuenta la magnitud? Ahora, esto quiero hacer este análisis para que la gente entienda. Si la deuda del gobierno anterior, y eso que tuvieron un tramo de la deuda que heredaron del anterior gobierno, Ajá. pero dejémosle pasar, porque ahí hay una cantidad de dinero, claro que hubo el tema de la renegociación al 30% y todo eso, que se bajó totalmente el tema, pero dejémoslo eso de lado. La deuda del anterior gobierno fue 41.893 millones de dólares que sumaron al finalizar el periodo de 10 años. Si se hace una regla de tres simple, que eso se aprende en la escuela, ni siquiera en el colegio. Si eso se divide para 10 años y se multiplica por 3 años que lleva Moreno para ver cuánto hubiera sido la deuda si estuviera estado Moreno, ¿cuánto debería ser la deuda de Moreno con el tren de endeudamiento anterior? 12.568 millones de dólares. Pero la deuda de Moreno llega a 25.080 millones de dólares. En 3 años es el doble, calculado los montos de endeudamiento de 10 años, convirtiéndolos a 3 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que el endeudamiento actual es muchísimo, es el doble de agresivo de lo que se vivió en el anterior gobierno. O sea, el tema es brutal este cuadro, es brutal. Y pese a que tenemos esto, nos sale con que deja como legado a los próximos gobiernos la posibilidad de que se concentre en el bienestar de la siguiente generación sin el peso abrumador de una deuda heredada. Cumplo con el ofrecimiento de dejar a mi sucesor un país mejor que el recibido. Más endeudado. Lo dejas más endeudado porque en 3 años te has endeudado una brutalidad. En 3 años te has endeudado en más 25.080 millones de dólares. Y no hay las 250.000 casas, no hay el empleo, no hay No, nada. y otra cosa, tampoco hay obras de infraestructura. No hay nada. Porque todo es gasto. Claro. Porque no es que yo he discutido que, por ejemplo, en la deuda anterior, no todo fue obras de infraestructura, porque también mandaron al gasto corriente algún tipo de dinero. Pero acá con Moreno, sí, el tema es brutal, pero aquí sí no hay inversión de nada. Aquí no hay nada. Sí, exactamente. O sea, esto es nada más directo al estómago. Y encima más, el sacrificio que hace a la gente que se queda con trabajo, de hacer este famoso compromiso para que se bajen los sueldos. O sea, todos tenemos que pagar la crisis de este endeudamiento brutal que ha tenido este gobierno. Claro, y siguen votando gente, y siguen disparando gente, y ya, o sea, la deshumanización en su máxima expresión, con el visto bueno de los partidos coaligados que estuvieron cogobernando durante los 3 años. Todos los que estuvieron cogobernando. No es que los socialcristianos no estuvieron gobernando. Igual que lo estuvo cogobernando y lo sigue cogobernando, creo. Entonces, esta es nuestra realidad. Esta es la maravilla de manejo económico que ha hecho este gobierno. Aparte de que la renegociación de la deuda, como lo señalé,
comparando con Argentina. No existe, pero además son vivísimos. En el periódico del día de hoy sacan la información de que Argentina renegoció la deuda, pero no sacan la información de con qué porcentaje de descuento negociaron los bonos. O sea, claro, el titular es Argentina renegoció, pero encuentra, pues, entonces uno tiene que meterse al Clarín, a la Nación de Argentina, a la información, o sea, una cantidad de Página información de 12 y todo Argentina, eso que está ahí. claro, para poder entender lo que pasó, porque ya sabíamos que estaban fluctuando entre el 53.5 y el 56.5%. Y total llegaron a negociar, y yo incluso me atreví a decir, van a llegar a una media del 55%, llegaron al 54.8%, que es muy diferente del 9.1% que acá se obtuvo. Y A ver, acá nos dicen que es el referente. ¿Qué tal? pero es que bueno, sabes bien quién lo dice, pues, o sea, tampoco es que tienes que pararle demasiada bola. Pues, No, no, el problema es que usted viera, hay un montón de periodistas que aplauden. Como por ejemplo la señora Inostroza en un Twitter dice, excelente renegociación, pero todavía hay exceso de gasto en el sector público. O sea, ella quiere que sigan votando gente. quiere que sigan votando gente. Lo que vamos a hacer es tratar de que el Estado gaste menos en contratación de seguros y que todo se convierta en un monopolio de seguros Sucre. A ver Sí, a cómo le toca, a ver a cómo le toca, a ver si le gusta. a ver si le gusta, porque ahí tienen un monopolio, pero además tienen que explicar una cantidad de cosas que tienen que explicar, pero ese es otro tema. En concreto, en concreto, César, pero para variar, porque esto es, la primera parte es Cantinflas. Y la segunda parte ya tiene algo de contenido, pero es una tomadura del pelo. El 2 de agosto, porque como en el análisis semanal analizamos lo que pasó de semana a Ujú. semana, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz declara el 2 de agosto. Y bueno, la primera, por eso yo lo hablo despacito, porque lo que me interesa es que la gente me escuche. Le pregunta el periodista, ¿por qué cree que hay tanta corrupción en la sociedad ecuatoriana y entes gubernamentales? Entonces, mira cómo contesta. Esto es ya, o sea, ya. Es, o sea, el papel aguanta todo. Hay varios factores, dice, pero que en el fondo no dice nada. Los sistemas institucionales maximizan o minimizan la corrupción. ¿Qué quiso decir con eso? O sea, Cantinflas. Luego, es decir, la corrupción es parte de un comportamiento donde el ser humano toma la decisión de hacer algo por fuera de la ley, de la norma y de la ética. Noticia. O sea, César, pero es obvio. Conceptazo, conceptazo. O sea, ya, o sea, ya. Con esa frase, o sea, va a las mejores frases del pensamiento humano. O sea, la corrupción es cuando una persona, un ser humano, toma la decisión de algo por fuera de la ley, de la norma y de la ética. Yo creo que le acaba de ganar a Yo sí sé. O sea, porque esto es ya es el colmo. O sea, ¿cómo controlar el comportamiento humano? Se pregunta ella mismo. Verás, escúchame despacito, César. ¿Cómo controlar el comportamiento humano? Entonces ya tienen ya la solución, veamos cómo ha sido la solución. Lo primero es garantizar una división absoluta de poderes. Tiene que existir el peso y el contrapeso, tiene que existir el control cruzado. O sea, ¿cuál es división de poderes si tienen captado todo? Todo tienen captado. Lo único que han estado allí medio pataleando es con el Consejo Nacional Electoral, pero que al final igual apretan las tuercas Y y punto. pasó lo que pasó con el Consejo Nacional Electoral. Pero en el resto tienen todo, con el 7 veces sí además, porque de este 7 veces sí no se van a olvidar mucha gente, porque ahora quieren camuflarse los 7 veces sí. Pero dice la vicepresidenta de la República, lo primero es garantizar una división absoluta de poderes. ¿En qué gobierno será eso? Sí. ¿En qué gobierno será? Y lo segundo dice es que tiene que existir la trazabilidad de lo que hacen los funcionarios públicos y privados. A ver, la trazabilidad. ¿Y cómo vas a alcanzar esa trazabilidad? O sea, que vas a poner un policía por cada persona. O sea, el tema de la corrupción es un tema que hay que enfrentarlo de otra manera. Pero primero no dando tronchas políticas, como decíamos por allí.
que ahora se lo ve clarísimo con el caso de Eliseo Azuero y el caso de Daniel Mendoza y todo ese tipo de cosas. Ah, O pero sí sabe sea, que Santiago Cuesta dice que Daniel Mendoza es un tipo honorable. es que todo depende de quién lo diga. O sea, si le preguntan a una persona, todo depende de quién lo diga. O sea, eso es absolutamente relativo y además fue a rendir, creo que me parece una versión Sí, fue dentro a de ese rendir una proceso. versión. Sí, él dice que es amigo de él, Daniel Mendoza. Debe estarse curando de salud, porque de pronto Daniel Mendoza debe saber algo más. Padrino de matrimonio. Pucha, entonces, por ahí el tema. O sea, entonces, ese es el tema. Es el tema. Entonces, con esto que fue las cuotas que se entregaron para cuotas políticas que se entregaron, para que de esa manera hagan la fiesta con la pandemia, y que eso se entregó desde el poder político, entonces no nos venga a tomar del pelo. O sea, pero además, hágase una mea culpa. Si de pronto no es cristiana, vaya a conversarse con un cura si es cristiana, y si no, confiésese ante la ciudadanía. Ella fue la directora jurídica de la Cervecería Nacional Por supuesto. y en el famoso caso de la Cervecería Nacional. De la costa Explique cómo, cervecera también que se hablaba, ¿no? explique por lo menos cómo fue eso, cómo es que se perjudicó a 1.200 trabajadores despojándoles la carne de lo que era el reparto de las utilidades de por lo menos algo así como 15 o 20 años que, no, que se discutía el monto y terminaron dándole la razón la empresa, la Cervecería Nacional, terminó pagándole honorarios por $1.050.000, me parece que fue. Le terminó pagando por asesoría jurídica a una persona que no era abogado. O sea, es made in Ecuador. O sea, en el Ecuador puede pasar lo que sea. Puede pasar lo que sea. Entonces, mira cómo, y ya la están presentando como que es una persona que tiene futuro y no sé qué, pero como yo soy una persona muy puntillosa, esta declaración, por ejemplo, la guardo porque No esa tiene que ser clase que nos desacuerdo. no, además, esto debería, yo pienso que la fiscalía debería pedirle una contribución para que en el catálogo de delitos, que es un documento que elabora la fiscalía, esquemático para entender los elementos constitutivos de cada tipo penal, la fiscalía termine por entender que es corrupción. Ha sido donde el ser humano toma la decisión de hacer algo por fuera de la ley, de la norma y de la ética. Mira, por ejemplo, a nadie se le hubiera ocurrido decir una cosa tan profunda. Ay, doctor, que Entonces, así estamos en el país, César. así estamos, doctor. Así estamos, pero tenemos que seguir adelante y más que todo, bueno, nosotros otra vez somos necios, doctor. Nosotros otra vez hemos planteado desde la semana anterior, desde el viernes 31, hacer un cacerolazo a las 9 de la noche, es más, ya mismo, en cuarto de hora. La verdad es que yo creo que es la hora ya, pues, de despertarnos de alguna manera y de irnos juntando para seguir. Y lo vamos a hacer todos los días igual, hasta que Pero, sigamos adelante. pero, pero César, te quiero pedir un favor. Sí, Invita también a los trolls que se unan al cacerolazo, porque, están invitados todos, doctor. claro, los trolls también, porque para que dejen un rato de fregar la pita, pues entonces que se unan al Y cacerolazo. esto, como les digo yo, o sea, unámonos, es un buen ejercicio de unión, porque aquí no estamos viendo partidos políticos, candidaturas, nada. El cacerolazo es porque a todos nos afecta lo que está. Mire hoy nomás, qué indignación ver, doctor, que les pagan 2 meses atrasados a los trabajadores de los medios públicos y sacan un comunicado los de los medios públicos diciendo que es un gran esfuerzo fiscal el que están haciendo. Cuando son sueldos que se ganaron los trabajadores, ¿qué esfuerzo puede ser el pagar a los trabajadores? Y aparte que no les pagan las horas extras que les han hecho trabajar, ¿no? Pero, Claro, pero y después les votan. claro, o sea, 9 empresas públicas eliminaron la precarización laboral, el pan de cada día, y nos siguen tomando el pelo con una campaña anticipada que ya nos están ofreciendo otra vez Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, estamos en esta situación. Aprovecho la oportunidad para invitar a la gente
En el YouTube busque la entrevista, una entrevista que me parece que vale la pena que la vean. Una entrevista que tuve con el periodista chileno Patricio Meribel. Ujú. El día El día lunes, no el lunes, viernes, no el viernes, porque van a el lunes. confundir. El lunes en Hechos Ecuador. Entonces tienen que poner la fecha de lunes, no del viernes. Para que entiendan un poco el caso Glass. El caso Glass a mí me interesa que lo entiendan, al caso Glass. Porque creo que allí sí se pudieron haber hecho algunas cosas interesantes y para que se entienda lo que está pasando en la esfera de eso y de lo político. Además que fue una entrevista muy sabrosa porque se la hizo con mucha altura y creo que la gente va a aprender mucho de esa entrevista. Entonces invito a la gente que en el YouTube busquen esa entrevista de este día lunes con Patricio Meribel, Sí, es periodista importante. chileno, periodista chileno por si acaso, partidario de Correa, admirador de Correa, para que no crean que estamos hablando de un periodista de una línea diferente a la de ustedes. Entonces, Además está él colaborando en UNES también, de lo que yo sabía. A él le habían sí, nombrado para que sea coordinador allá en Europa. Entonces, no, es que, a ver, es que no es que aquí se habla por hablar, por criticar o por desunir. No, para que vamos entendiendo algunas cosas que no se están diciendo y que pues, deberían tomar en cuenta justamente para que sea una unión, que no vengan después de decir, chuta, no sabíamos, nadie nos dijo. No, ahí está toda la información para que ustedes sepan. Y además, esto del caso Glass es importantísimo saberlo, ¿no? Es, así es eh, que es- yo invito a la gente que se pegue esa entrevista también para que la trate, trate de encontrarle algún tipo de información que les va a servir también a los trolls para que aprendan algo. Ellos se merecen una atención preferente para que mejoren su nivel de entendimiento. Así es que eso es, César. Creo que hemos hecho una revisión más o menos y debemos ya es hora de comenzar a hacer bulla. sí, es hora de hacer bulla ya. Entonces, tenemos que unirnos para esto, para recuperar la patria ahora, pues no después, para solucionar las divergencias cuando ya todo no haya que hacer nada. Claro, es el momento, ahorita es. Entonces, vamos a ver cómo nos sigue yendo con este tema y ojalá el pueblo termine entendiendo de que hay que saber reaccionar con la oportunidad del caso ante los embates que nos hace este gobierno. Pero de todo lo que hemos dicho, me preocupé un poco de dar algo de didáctica en el tema de la deuda y en algo de didáctica en el tema de también de comparar con el tema argentino, porque nos toman del pelo todos los días. Claro. O sea, Y este tema, este cuadrito que usted nos acaba de dar, doctor, es una maravilla. Para que ya, pues, o sea, ya vean y no nos dejemos de engañar de que dejan el país en mejores manos, que dejan el país mejor. No. Ahí está clarito cómo se fueron a endeudar salvajemente y todavía más estamos esperando, creo que un crédito de China, que también es no, ya aparte. está Ahí contemplado, está. está contemplado. Ah, Los sí, ahí están los 2.400. 2.400, claro, claro. Es la Es lo, preventa petrolera, es lo que decía 2.400. Andrés Arauz del observatorio de la dolarización, ¿no? Que decía, si renegociamos, se supone que es para poder pagar la deuda. ¿Cómo así vamos a pedir todavía más a China, más plata? Pero si van a pedir plata al concesionario de las refinerías. Ah, el O sea, adelanto, ya, claro, pues del anticipo. claro, o sea, y todavía no está contabilizado Y allí, eso porque no no está sé contabilizado. cuánto será el monto. Y Ay, además que doctor. tienen que sentarse a renegociar con el Fondo Monetario Internacional más créditos. Entonces, este gobierno más o menos se ha endeudado porcentualmente en el doble de lo que se endeudaba regularmente el gobierno anterior. Entonces, cualquiera puede tener la posibilidad de criticar eso, menos el actual gobierno, Así es, menos así es. ellos. Ellos no tienen ningún derecho a criticar, porque ellos, y además, un endeudamiento que no tiene ningún respaldo en inversión. Porque yo en eso debo decirte, César, que yo por lo menos ya me he derrotado en esa invitación que te hice para el tren playero. Creo que no vamos a poder irnos. Sí, doctor, Creo yo que creo no va, que usted me ha fallado en esa invitación. Yo pero no, estaba no, que... Ahora que abren las playas ya el miércoles, doctor, hubiera sido una maravilla el tren playero. de pronto puede ser un tren invisible, entonces no sabemos, pero el tren playero, que era la única obra insignia de este gobierno, porque aparte de haber inaugurado el año lectivo, no inauguró nada. Sí,
nada. Y ahora lo va a hacer virtualmente, o sea, también va a inaugurar No, el y próximo año además, lectivo. además lo que han hecho, que han hecho es cambiar los logotipos, los logos de las obras ya que encontraron que estaban terminadas y cambiarles con el nuevo logotipo. Oiga, y ahora Y ahora están, está prohibiendo ya también el logo. están prohibiéndoles el logo a UNES porque están utilizando el ministro de Turismo. Le está armando una del quilombo al grupo de UNES porque están utilizando el logo de Ecuador a Mala Vida. Pero si ese logo ya lo descartaron, pues. Ya, pues, pero están en ese lío, pues, o sea, bueno, pero está bien, o sea, pero si sean parte de, tienen que también pelear por esa partecita que les Claro, corresponde. claro. Claro. Entonces, pero en todo caso, nos va a dar muy mucho gusto estar el otro jueves viendo cómo camina, a ver, clarito, camina el mercado eleccionario, porque es un mercado, el mercado de pulgas, el mercado de pases, a ver cómo va caminando y cómo nos siguen tomando del pelo. Así es, doctor. ¿Cómo A nos ver si siguen la gente tomando del pelo? adquiere, a ver si la gente adquiere un mejor conocimiento de la política y algún día se sacuden y dejan de hacer que la gente les tome del pelo. Un gusto saludarte, César, y un saludo a todos las personas que se han conectado. Que Dios los bendiga y gracias por escucharnos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todas las personas que se han conectado. Mil disculpas por las fallas técnicas. No están fuera de nuestras manos. Realmente hemos tratado de alguna manera bloquear los ataques. Creo que se logró ya en la última parte. Eh, Creo que escuchamos muy bien el tema de la, de la deuda. Igual estaremos el próximo miércoles con el doctor. Doctor, ¿tiene algún conversatorio el sábado? Porque ustedes le buscan bastante. Sí, tengo por ahí, siempre estoy hablando con el exterior, con la gente. Tengo algunos conversatorios. Esta semana he tenido, yo tengo de todo, siempre estoy publicando. Ya, Porque doctor. es parte de lo mío, o sea, transmitir algo de lo que sé, sin ningún tipo de interés. El otro día tuve un tema hermoso con una organización, qué preciosa, de estudiantes, de unión de estudiantes que están peleando por derechos de la gente. Y les di una conferencia sobre el tema de discapacidades, Ah, sí, no sí. solo sobre el tema de la bronca que hay, sino para que se entienda dónde están los derechos y cómo pelear por los derechos de ellos. Pero siempre estamos en cualquiera de los temas tratando de ayudar a la gente. Ese es nuestro papel. Y ya veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, nos veremos el otro miércoles para volver con otro análisis semanal, para ver en qué termina esta comedia que se llama Ecuador. ¿En qué termina, doctor? Y bueno, la invitación a todos, pues, salgamos al cacerolazo en 6 minutos. Nos veremos, haremos una transmisión desde la puerta de mi casa, porque yo también saldré hasta la puerta de mi casa al, al cacerolazo, para que se motiven los demás y sigan uniéndose. Ojalá hagamos una buena bulla para que nos escuche el gobierno. Muchísimas gracias y una buena noche a todos. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias, César. Hasta luego.